Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno ver a todos de nuevo esta tarde. Y para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, creo que la mayoría de ustedes ya saben que producimos 4 programas en sucesión y nos gustaría simplemente dar la bienvenida a cada uno de ustedes en el estudio aquí, así como a nuestra audiencia de televisión. Y de nuevo, siempre nos gusta recordarles a las personas que todos nuestros programas anteriores están disponibles en video, la página impresa, audios. Y si estás interesado en alguno de estos materiales, no los promovemos como un esquema para hacer dinero en absoluto, pero si estás interesado en esto, llámanos a nuestro número 800 o mándanos una nota y te haremos llegar esta información. Tenemos una lista que muestra el tema de todos los últimos 8 años de televisión. ¿Es eso lo que es? Cariño, y ha pasado tan rápido, pero de todos modos, todo está disponible. Y llámanos y haznos saber si podemos ayudarte de alguna manera. Está bien. Supongo que nos estamos preparando para volver al libro, donde lo dejamos en nuestra última grabación o en nuestro último programa. Ahora, cuando estas personas ven esto a diario, por supuesto, no fue hace un mes para ellos, pero aquellos de ustedes en el estudio fue hace un mes cuando dejamos Efesios 2. Y vamos a continuar, como Roy ya lo tiene en la pizarra. Efesios 2, versículo 11. Y ahora, de nuevo, Pablo va a usar esa palabra que es casi una de sus favoritas y es por lo tanto. Y lo primero que siempre señalo es que cuando Pablo usa esa palabra, por lo tanto, es un regreso a lo que acaba de cubrir y él se repite, no tanto como yo, pero casi. Y así a lo que se refiere es a lo que acaba de cubrir en estos versículos anteriores del capítulo 2, que trata principalmente sobre todo el concepto de que nos convertimos en personas nuevas. Las personas en Cristo nos convertimos en una nueva creación, no por virtud de nada que hayamos hecho, sino todo por fe, más nada. Y sé que eso molesta a mucha gente porque todavía tienen la impresión de que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero si solo estudiaran el énfasis de Pablo, ¿es la palabra que quiero usar? Sí. Solo miraran el énfasis de Pablo de cómo entramos en esa experiencia de salvación, no es por lo que hacemos, es creyendo en lo que Cristo ya ha hecho. Y así, en estos versículos anteriores, dice que por gracia, bajando un poco solo para hacer una rápida revisión, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mira, y no hay nada más listado ahí. Es solo nuestra fe y lo hace posible la gracia de Dios y que no es de nosotros mismos, es el regalo de Dios. Y luego continúa diciendo por qué. Entonces, como creyentes debemos servir porque después de todo, Dios no solo nos salvó como una escapatoria del fuego, como lo he dicho. A menudo, Él nos salvó para servirle mientras estamos aquí en la tierra y en esta peregrinación terrenal. Está bien, ahora luego llega al versículo 11 y imagino que estos son un par de versículos, a menos que me hayan escuchado enseñarlo. Son casi desconocidos para la mayoría de las personas de la iglesia, estudiantes de la Biblia o lo que sea, y sin embargo estos son 2 versículos o 3 que han tenido un impacto tan grande, al menos en mí, porque yo era como todos los demás. Solo vi toda la cosa arrojada en un balde, ya sabes, y mezclada y repartida, hasta que comencé a enseñar y empecé a darme cuenta de que Dios estaba tratando con Israel sobre la base del pacto. Y luego cuando Israel rechazó al Mesías y todo, Él se volvió hacia los gentiles, hacia el apóstol Pablo, y fue entonces cuando estos versículos se volvieron tan importantes para mí, y los he usado mucho en los programas anteriores. Estoy seguro de que mucha gente reconoce esto, pero como ahora está en el versículo por versículo, lo vamos a tocar de nuevo. Y él dice, por lo tanto, recuerda que en tiempos pasados erais gentiles
en la carne. Ahora, inmediatamente, eso nos recuerda entonces a quién le está escribiendo el apóstol. Bueno, les está escribiendo a los gentiles de IIU. Por eso no creo que tengamos a ninguna persona judía aquí que yo sepa, pero él está escribiendo principalmente a personas gentiles. Ahora, cada vez que enseño este hecho de que los gentiles son tan completamente diferentes a cualquier cosa que había sucedido antes, ¿quieres recordar que en el momento en que Dios llamó a Abraham, y probablemente nos referiremos a esto, antes de que termine la tarde de nuevo, que cuando Dios llamó a Abraham, cada último ser humano en la faz de la tierra era pagano, idólatra, que no sabía nada, del único Dios verdadero? No había alma. Y fue entonces cuando Dios se apareció a Abraham, entonces sacó a la raza judía o a la nación de Israel, pero el resto del mundo lo agrupamos en la categoría de gentiles. Ahora mucha gente, creo, tiene la idea de que los gentiles son los caucásicos y que los orientales, los negros y las diversas otras razas son algo diferente, pero según las Escrituras ahora agrupamos a todos los que no son de las 12 tribus y el comienzo de Abraham, Isaac y Jacob. Cualquiera que no esté en esa categoría es un gentil, ya sea negro, blanco o lo que sea. Entonces las Escrituras también se refieren a ellos como, vemos aquí en el versículo 11, como la incircuncisión. Y ahora leamos esto. Por lo tanto, recuerda que en tiempos pasados eras gentiles en la carne, es decir, por virtud de nuestro trasfondo, genético en nuestro nacimiento, que son llamados incircuncisos por aquellos que son llamados la circuncisión en la carne hecha a mano. Ahora, la única razón por la que voy a tomarme el tiempo para hacer esto, créanlo o no, es que he tenido personas que me dicen, bueno, he mencionado algo de esto que tú enseñas a mi pastor o al maestro de la escuela dominical y simplemente dirán, bueno, la circuncisión no significa nada en lo que respecta a un grupo de personas. Era solo una cuestión del proceso quirúrgico de la carne. Eso no significa nada. Bueno, discrepo. Ahora regresa conmigo, si puedes, al capítulo 10 de Hechos. Y voy a hacer esto solo para mostrar que cuando la Biblia se refiere a los incircuncisos, se refiere a agenda. Cuando se refiere a la circuncisión, se refiere a Israel. Y justo aquí, en unos pocos versículos, creo que puedo probar mi punto. Y como les digo a mis clases aquí en Oklahoma todo el tiempo, la razón principal por la que enseño no es solo para que ustedes aprendan, sino para que ustedes enseñen a otros. Y estamos descubriendo que eso se está haciendo realidad en muchas áreas del país, donde las personas realmente están tomando lo que han aprendido y usando las Escrituras para salir y enseñar a otros, porque así es como tiene que funcionar. Está bien, ahora en el capítulo 10 de Hechos, y por supuesto para dar un poco de contexto, este es el momento en que Pedro subió a la casa de Cornelio. Es la primera vez que se aborda a los gentiles en absoluto, y veremos en otro programa cómo incluso el mismo Señor fue solo a las ovejas perdidas de Israel, pero aquí Pedro ha sido guiado milagrosamente por un acto de Dios hasta Cesarea, en la costa del mar Mediterráneo, para ir a una casa de gentiles. Y Pedro tenía muchas aprensiones. Sabes, siempre lo he expresado así, huellas de talones en la arena todo el camino de Yopa, Cesarea. Él no quería ir más de lo que Jonás quería ir a Nínive, el mismo tipo de mentalidad. Bueno, esos son gentiles. Dios, no tienes nada que ver con los gentiles, pero Dios dice, Pedro, ponte en marcha, está bien. Ahora, cuando llegó allí, aquí es donde ves que la circuncisión es judía, la incircuncisión son gentiles, ¿está bien? Versículo 44, el capítulo 10 de Hechos, y eso es todo lo que estoy tratando de mostrar aquí. Está la definición de estas dos palabras, y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra, y los de la circuncisión que creyeron. Ahora, para averiguar quién más estaba allí de la circuncisión, aparte de Pedro, saltas a la página, al menos en mi Biblia, al capítulo 11, versículo 12, donde dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos, sin dudar nada. Además, estos 6
hermanos, OMS, me acompañaron y entramos en la casa del hombre. Bueno, ¿quiénes eran los 6 hermanos? Bueno, eran judíos que habían venido con Pedro de Jopa a Cesarea. Quiero decir, Pedro simplemente no estaba de humor para ir solo a la casa de un gentil pagano. Así que supongo que para protección espiritual o lo que sea, llevó a estos 6 creyentes judíos con él, y así había 7, por supuesto. Está bien, ahora volvamos al capítulo 10, versículo 45, y así los de la circuncisión que creyeron estaban asombrados. En otras palabras, Pedro y estos otros 6 judíos. Entonces, ¿cómo se les llama? De la circuncisión, ¿ves? Los de la circuncisión, y estaban asombrados tantos como vinieron con Pedro, porque sobre los... Ahora, ¿cuál es la palabra? Gentiles. Que sobre los gentiles fue derramado el don del Espíritu Santo. Ahora bajemos hasta el versículo, capítulo 11, versículo 1. Ahora, esto es después del hecho, y los apóstoles y hermanos que estaban en Judea, ahora eso significa Jerusalén, donde por supuesto estaba el núcleo de la iglesia primitiva, y los apóstoles y hermanos que estaban en Judea oyeron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de circuncisión, ¿quién? Judíos. Y así los que eran de la circuncisión, los creyentes judíos en Jerusalén, discutieron con él. Porque, siguiente versículo. Y ellos dijeron, fuiste a hombres. ¿Cuál es la siguiente palabra? Incircuncisos. ¿Cómo se les llamaba en el capítulo 10? Gentiles. Ahora, eso es todo lo que estoy tratando de mostrar. El judío una y otra vez en las Escrituras se refiere como la circuncisión. Los gentiles, por otro lado, se les llama una y otra vez como la incircuncisión. Nos referimos a ellos como judíos y gentiles, pero son lo mismo, ¿ves? Está bien. Ahora, si regresan a Efesios capítulo 2, espero haber dejado claro mi punto. Es solo una cuestión de definición. Cuando hablamos de la circuncisión, ¿es el judío? ¿Es Israel? Cuando hablamos de incircuncisión, ¿es el no judío? Y eso es todo lo que le puse, un judío. Cualquiera que no haya nacido de la línea de Abraham, Isaac y Jacob y de las 12 tribus de Israel, sin importar si son orientales, africanos, europeos, americanos o lo que sea, si son un no judíos, son un gentiles, y se les llama en las Escrituras, entonces como la incircuncisión. Está bien, ahora volvamos a Efesios capítulo 2 y probablemente no terminaremos todo lo que hay en el versículo 12 en esta media hora, pero eso no importa. Ahora el versículo 12, Él les escribe a estos gentiles, Él nos está escribiendo, ti y a mí para recordar de dónde venimos. Y ahora nos dice que la situación se refería a nuestros antepasados gentiles. Ahora, por supuesto, estamos casi a 2000 años de cuando Pablo escribió, pero sin embargo, al mirar hacia atrás a través de la historia humana, sigue siendo lo mismo. Y así en ese momento, bueno, ¿qué momento? Cuando Dios solo estaba tratando con el pacto, el pueblo de Israel. Ahora, supongo que tal vez es tan buen momento como cualquier otro para ponerlo en la pizarra. Probablemente debería haber puesto mi línea de tiempo y haber estado más preparado para mantenerlo claro, porque generalmente no puedo hacerlo cuando lo dibujo sin ninguna ayuda. Pero quiero recordar que desde el tiempo del llamado de Abraham, y hemos tenido esto en la pizarra una y otra vez a lo largo de los años, 2000 años antes de Cristo, cuando Dios se apartó de esta corriente principal de la humanidad, Él separó lo que ahora llamamos la nación de Israel, en virtud del pacto abrahámico, y probablemente estaremos mirando eso de nuevo en la próxima media hora, y así siempre nos referimos a ello como el periodo de tiempo, solo de judíos. Pero por supuesto hubo excepciones. Como ya he mencionado, Jonás fue a la ciudad de Nínive y Ahab en la muralla de Jericó y Ruth de Moab, y así sucesivamente. Pero en general, desde Génesis 12, 2000 a.C., todo es Dios tratando con Israel
y no con los gentiles, con estas excepciones. Ahora, cuando finalmente llegamos al ministerio terrenal de Cristo, realmente se señaló que Dios solo estaba tratando con la nación de Israel. Ahora, si solo está tratando con Israel, ¿dónde deja eso a los gentiles? Bueno, sigue leyendo. ¿Ves? Sigue yendo. Que en ese momento, desde 2000 a.C. hasta que Pablo es enviado a los gentiles, ustedes, como gentiles, estaban sin Cristo. Ahora no tenemos la palabra Cristo en el Antiguo Testamento, pero ¿qué es Mesías? ¿Ves? El Mesías, y así dice ustedes gentiles, porque esos 2000 años en los que Dios solo estaba tratando con Israel, estaban sin un Mesías, sin esperanza de un Mesías. Nunca se les prometió un Mesías. Está bien, sigue leyendo. Eras extranjeros, la Commonwealth de Israel. Ahora, si eres un extranjero, ¿qué eres? ¿Eres un no ciudadano? No tienes ningún derecho. Ahora tomemos hoy, incluso con la laxitud que estamos mostrando hacia los inmigrantes, es básicamente según nuestras leyes y nuestra constitución. ¿Cuántos derechos tiene un extranjero? Ninguno. Él, por derecho de ley, no tiene razón para esperar ayuda del gobierno. No puede estar. Él es un no ciudadano. Está bien, ahora esta fue la situación de los gentiles durante este periodo de 2000 años, con estas excepciones. Ahora, no quiero que nadie venga a decirme, ¿y qué pasa con Nínive? Bueno, esa fue una excepción. Pero el resto del mundo gentil estaba ahí afuera, en su oscuridad pagana, adorando todos sus ídolos de oro, plata y madera, y lo que sea. Y luego, por supuesto, vinieron los dioses y diosas mitológicos de Egipto, Grecia y Roma, pero todo estaba relacionado con ese mismo concepto. Muchos dioses y diosas que comenzó, por supuesto, en la Torre de Babel. Esa fue la situación del mundo gentil. Solo Israel tenía conocimiento, contacto y fe en el único Dios verdadero. Y esto es lo que tenemos que entender antes de que las escrituras se abran y empiecen a tener sentido. Está bien, ahora sigamos leyendo en este versículo 12. Así que no solo estábamos sin Mesías, ahora cuando digo nosotros, estoy hablando de nuestros antepasados gentiles. No solo eran extranjeros del Commonwealth de Israel, eran ajenos a los pactos de promesa. Ahora, siempre nos gusta hablar sobre el punto en que tan pronto como Dios comenzó el trato con Abraham, de hecho, vamos a verlo, tendremos que mirarlo de nuevo más tarde de todos modos, pero volvamos a Génesis 12 y verás por qué Pablo usa la palabra, las promesas, que los gentiles estaban fuera de los pactos de promesa. Génesis capítulo 12, empezando en el versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo 2. Te daré tiempo para que lo encuentres, porque sabemos que personas en todo el país, en sus cocinas y en sus salas de estar, lo están descubriendo mientras tú lo haces. Está bien, en Génesis capítulo 12, bajando al versículo 2, ahora solo mira las promesas. Haré de ti una gran nación. Dios está hablando que es una promesa. No hay forma en que Abraham pudiera ver cómo, pero Dios va a hacer de él una gran nación. Esa es una promesa. ¿Está bien? Sigamos. Te bendeciré. Él no dijo, te estoy bendiciendo. Él dijo, bendeciré. Bueno, si no lo tiene en mano, entonces, ¿qué es? Es una promesa. En algún momento del camino va a llegar a ser una realidad. Está bien, sigue leyendo. Haré grande tu nombre. Aún no. Abraham no era diferente a nadie más en Ur de los Caldeos, pero llegará el día en que Abraham será un nombre de renombre. Mira, haré grande tu nombre. Serás una bendición. Tiempo futuro, aún no ha sucedido.
Entonces, ¿qué es? Es una promesa, promesa, ¿ves? Y luego la más grande de todas está en el versículo 3, te bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a quien te maldiga. ¿Por qué? Porque a través de este hombre, a quien se le dieron todas las promesas, vendría el Redentor para toda la raza humana, no solo para Israel, aunque eso vendrá primero, sino que al final será el plan de salvación para toda la raza humana, pero todo comenzó con Abraham. Mira, y por eso siempre estoy recordando a la gente, tomen nuestra Biblia de tapa a tapa. ¿Quién lo escribió? Hijos de Abraham. ¿Ves? Eso es lo que podemos llamar judíos. Los hijos de Abraham escribieron este libro hasta el último hombre, y estoy viendo más y más pruebas cada día de varios artículos y escritores, que incluso el que mucha gente intenta decir que es un gentil, en realidad no era un gentil en absoluto, y ese era Lucas, el médico. Él no era un gentil, él era judío, pero aunque había adoptado un nombre gentil, también lo hizo Pablo de Tarso, así que eso no era inusual. Pablo era su nombre judío, pero una vez que salió al ministerio, su nombre fue cambiado a Pablo, que era un nombre romano, pero él era judío. Está bien, y de la misma manera con Lucas. Así que sigo manteniendo la premisa de que todo este libro vino a través de los hijos de Abraham, a través de judíos, ¿ves? Está bien ahora. Entonces, las promesas vuelven a Efesios 2, una vez más. Y así los gentiles durante estos 2000 años antes de Cristo, cuando Dios solo trataba con su pueblo de pacto, el mundo no judío era ajeno a los pactos de la promesa. Ahora, esto suena horrible. Quiero decir, ¿esto suena como si Dios fuera cruel e implacable? No, ese no era el caso en absoluto. Porque ves, durante los primeros 2000 años desde aquí, desde la creación de Adán, todo el camino más allá del diluvio, más allá de la torre de Babel y hasta la llamada de Abraham, toda la raza humana tuvo la oportunidad de salvación. Toda la raza humana tenía acceso a Dios. No era solo un grupo de personas. ¿Y qué hizo toda la raza humana con eso? Bueno, lo rechazaron. Y si no me crees, seguramente todos creerán el relato del diluvio. Y creo que probablemente había 4 o 5 mil millones de personas en la tierra en el momento del diluvio. ¿Y cuántos eran verdaderos creyentes? 8. Ahora pensamos que estamos volviéndonos bastante pequeños en porcentaje hoy, pero escucha, no estamos tan lejos aún. Podríamos llegar a eso, pero espero que no. Pero sin embargo, eso es lo que sucedió en esos primeros 2000 años de la historia humana, cuando toda la raza humana tenía acceso a Dios y a la salvación, pero lo pisotearon. No les importaba y hoy en día está empezando a hacer lo mismo. A la mayoría de las personas no les importa. No tienen absolutamente ningún interés en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Cuando la gente dice, bueno, las cosas no son muy diferentes, estoy de acuerdo, así ha sido, siempre ha sido así, pero está bien, ahora estaban sin esperanza. Y estaban sin ni quién, Dios, no tenían ningún conocimiento del único y verdadero Dios creador, no tenían ningún concepto de Él. Todo lo que tenían eran sus dioses y diosas y sus templos y lo que sea. Pero en lo que respecta al verdadero Dios de la creación, no había un gentil que supiera nada de Él en absoluto. Y así fue la situación. Entonces, de todo el mundo no judío, hasta que llegamos al libro de los Hechos. Ahora volvamos y miremos eso, y eso casi será una introducción para nuestra próxima media hora. Vayan al libro de los Hechos y supongo que voy a empezar primero en el capítulo 11, porque muchas veces creo que a la gente le cuesta creerme cuando digo eso. Cristo, en su ministerio terrenal, no tuvo nada que ver con los gentiles, con 2 excepciones, la mujer cananea. El centurión romano fueron los únicos gentiles en las Escrituras con los que Jesús tuvo algo que ver, y eso es todo lo que podemos considerar. Sé que mucha gente intenta decir eso. Galilea era gentil y dado que realizó tantos de sus milagros,
debe haberlo hecho en nombre de los gentiles, pero el libro nunca dice eso. Nuestro libro dice que solo eran judíos con los que él trataba. Está bien, ahora que entramos en el libro de los Hechos, y este es un resumen, por supuesto, de todo lo que sucedió cuando estaban apedreando Esteban. Yo sostengo, es aproximadamente 7 años después de Pentecostés. Y ahora en Hechos capítulo 11, versículo 19, 7 años después de Pentecostés, y los que fueron dispersados a causa de la persecución que surgió por Esteban, viajaron hasta Venus, Chipre y Antioquía, predicando la palabra, y quieren recordar que aún no hay Nuevo Testamento, no hay una palabra del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué están predicando? Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién en el mundo tenía el Antiguo Testamento? No los gentiles, los judíos. Está bien, pero ahora sigue leyendo. Fueron a todas partes predicando el Antiguo Testamento a ninguno, pero solo Dios. ¿Ves qué claro es eso? ¿Cómo puede alguien? Bueno, sé que lo hacen. Tuve un caballero el otro día que intentó mostrarle a un amigo suyo algo y se lo mostró en las Escrituras, y el tipo lo leyó, lo miró a los ojos y le dijo, pero no creo eso. Y él dice, en otras palabras, estás llamando a Dios un mentiroso. Bueno, él dijo, no me importa, no creo eso. Bueno, ¿no es triste? Pero mira, hay multitudes de hombres con un montón de títulos detrás de sus nombres. Eso simplemente diría, no creo eso, que Jesús ministró a los gentiles y que Pedro ministró a los gentiles. Pero nuestra Biblia dice que hasta la lapidación de Esteban no ministraron a nadie más que los judíos. Y fue entonces cuando empecé a usar el término, cuando vi este versículo hace muchos años que era judío, solo, está bien ahora, ¿cómo sucedió eso que cambió? Ahora retrocede si puedes a la conversión de Pablo en el capítulo 9. Tenemos que hacer esto rápido. Ha pasado media hora, volvamos al capítulo 9 de Hechos. Y no voy a repasar todas las ramificaciones de la conversión de Pablo. No tengo tiempo para eso, pero baja hasta el versículo 15, donde es un resumen. Escrito por Lucas, por supuesto. La conversión de Pablo y lo que sucedió. Ahora, mientras Pablo está encontrándose con el Señor en el camino fuera de Damasco, Dios, por supuesto, está tratando con Ananías dentro de la ciudad. Y así, al decirle a Ananías, el Señor dijo en el versículo 15, ahora, ve tu camino, porque él, este judío tan temido, Jerusalén, ve tu camino, porque él es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Ahora, si quieres ver lo que los judíos pensaban de los gentiles, pasa rápidamente. Tenemos un minuto, pasa rápidamente a Hechos 22. Y Pablo ahora ha estado entre el mundo gentil, estableciendo pequeñas congregaciones. Él está de vuelta en Jerusalén y está tratando de explicar a sus oyentes judíos lo que Dios había estado haciendo a través de él. Y él dice en el versículo 18, ahora de Hechos 22, que el Señor le habló mientras estaba en un éxtasis y le dijo, apresúrate, sal rápidamente de Jerusalén. Y luego pasas al versículo 21. Al llegar al final de su disertación, dice, y el Señor me dijo, sal, es decir, fuera de Jerusalén, porque te enviaré. ¿Lejos de aquí a qué pueblo? Los gentiles. Y Dios mío, ¿qué dice el siguiente versículo? Lo escucharon hasta esa palabra y luego alzaron la voz y dijeron, gracias por ver la Biblia con Les Feldick. Un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu don es apreciado.
Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez por A Través de la Biblia con Les Feldick